Hola, mi nombre es Yareli Marina Beitia y les voy a hablar sobre la historia de la pedagogía y sus mayores exponentes. Primero que nada es importante definir lo que es la historia de la pedagogía y son los procesos de enseñanza y aprendizaje que se han desarrollado en todas las culturas desde los albores de la humanidad hasta los tiempos recientes. Además de ayudar a comprender y mejorar la práctica docente, estudiar la historia de la pedagogía permite comprender sus orígenes, sus fundamentos y cómo se ha desarrollado. Al mismo tiempo es importante ya que vislumbra su evolución a lo largo de los años. Con el objeto de sustentar la importancia del estudio de la pedagogía, a continuación se hará un recorrido por las diferentes posturas de los autores más renombrados de cada época. En primer lugar tenemos a Sócrates, quien fue un filósofo griego considerado como uno de los más importantes de su época. Él propuso un método educativo que se basa en la dialéctica. Él era un maestro que no daba clases en un aula común, tampoco daba una asignatura en específico y mucho menos daba clases en una universidad. Al contrario, él educaba a pequeños grupos a través de la dialéctica. El método creado por él se le conoce como mayéutica. Esta consiste en interrogar a las personas sobre sus propios conceptos, de tal manera que el interrogado se vea en la necesidad de definir claramente lo que entendía por el concepto expresado. Para llevar a cabo este método siempre se utilizan preguntas cortas y precisas, aptas para provocar la reflexión de los oyentes y llevarlos al conocimiento de la realidad. Y a grandes rasgos, la mayéutica consiste esencialmente en emplear el diálogo para llegar al conocimiento. Y aunque Sócrates nunca llegó a sistematizar la mayéutica, hasta el día de hoy es considerada una técnica filosófica que exige disciplina y lógica. Continuamos con Platón, quien también es considerado uno de los filósofos griegos más importantes. Para Platón, la fuente del saber estaba en diferenciar lo bueno de lo malo, ya sea para el individuo o para la sociedad. Es por ello que decía que hay acciones verdaderas por naturaleza, buenas y bellas en sí mismas. Platón define la educación como el proceso de socialización de los alumnos. Él argumentaba que al educarnos somos capaces de asimilar y comprender conocimientos. Uno de los aportes más importantes de Platón es la Academia Platónica, la cual fue una escuela filosófica idealista de la antigua Grecia fundada por Platón. Esta academia se opuso al materialismo antiguo y en distintas etapas se sometió a la influencia de otras escuelas. Platón desempeñó un gran papel en el desarrollo de las matemáticas y la astronomía y aumentó también la influencia de la escuela pitagórica. Asimismo, unificó de modo ecléctico el platonismo, el estoicismo, el aristotelismo y otras escuelas. Según los postulados de Platón, pues él daba mucha importancia a dirigir la educación a los más pequeños. Es por eso que llevó la educación a los más tiernos de edad, es decir, a los más pequeños. Insistió también en una educación igualitaria de ambos géneros, es decir, niñas y niños. De igual manera, proponía que no se debía obligar a nadie a aprender, ni tampoco se debía forzar las cabezas para asimilar conocimientos en ellas. Solo se podía mostrar el camino, pero cada quien podía pensar por sí mismo. Y por último, no estaba de acuerdo con que los niños fueran educados por sus padres. Por otro lado, Platón creó el mito de la caverna, el cual nos permite explorar la visión que Platón tiene del conocimiento y de la educación, ya que para él el conocimiento real es distinto al del mundo aparente. El prisionero que escapa pasa de la ignorancia al conocimiento. Los prisioneros son una metáfora de la condición de las personas en la sociedad. Continuamos con Aristóteles, quien fue un pensador que buscó fundamentar el conocimiento humano en la experiencia. Fue también capaz de plantear que la educación, la genética y los hábitos son factores que influyen en la formación durante el desarrollo personal. Aristóteles seguía un plan educativo basado en 5 periodos educativos. El primero era la infancia, que era donde se formaban los hábitos y se trata mucho sobre el periodo de crianza. El segundo va desde los 2 hasta los 5 años, el cual consiste en el desarrollo de los buenos hábitos, pero sin lecciones y sin obligaciones. El tercero va de los 5 a los 7 años y este profundiza en los hábitos.
El cuarto va de los 7 años a la pubertad. Y este era el periodo de educación pública, con asignaturas tales como gimnasia, lectura, escritura, música y dibujo. Y por último, la educación liberal, la cual se impartía en liceos con asignaturas que podían ser las matemáticas, lógica, metafísica, ética, música, física y biología. De igual manera, la música era considerada como un elemento vital en la educación liberal, ya que se consideraba que por una parte contribuía a la formación del carácter y por otra a la purificación emotiva. El filósofo griego dividía la educación en dos. Por un lado estaba la educación moral y por otro lado la educación intelectual, ambas igual de importantes. La educación moral es resultado de la costumbre, o sea que las virtudes no se producen en nosotros ni por naturaleza ni contra la naturaleza, sino que nosotros, que naturalmente podemos recibirlas, las perfeccionamos mediante costumbres. Y la educación intelectual, debe su nacimiento y desarrollo sobre todo a la enseñanza, porque se requiere de experiencia y tiempo. Continuamos con Juan Amos Comenio, quien es considerado el fundador de la pedagogía moderna. Él propuso un sistema educativo que buscaba hacer agradable la educación. Este sistema se llamó Pampaedia, que significa educación universal, o sea que se debe educar a todos. El sistema de enseñanza progresivo de Comenio nos decía que a los niños se les debía enseñar gradualmente, enlazando de manera natural los conceptos elementales con los conceptos más complejos. De igual manera, respetó el uso de la lengua materna durante los primeros años de escolaridad en lugar del latín. Según Comenio, la educación no debía confinarse a la adolescencia, sino abarcar toda la vida del individuo. Y por último, opinaba que la escuela debía centrarse no solo en la formación de la mente, sino de la persona como un todo, lo que incluiría la instrucción moral y espiritual. Por otro lado, Rousseau consideraba la educación como el camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes en el mundo que se estaba gestando. Según Rousseau, los periodos de aprendizaje son la infancia, la cual comprende desde el nacimiento hasta los 2 años. El segundo periodo, es la naturaleza, la cual comprende de los 2 a los 12 años. El tercer periodo es la preadolescencia, el cual abarca desde los 12 a los 15 años. Y la adolescencia abarca de los 15 a los 20 años. Los principales postulados de Rousseau son que la educación debe centrarse más en el niño y menos en el adulto, que es importante estimular el deseo de aprender. La educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. La educación del niño debe surgir libre y con desenvolvimiento de su ser, de sus propias aptitudes, de sus naturales tendencias. Para tratar al alumno se debe tener en cuenta su edad, poniéndolo en su lugar y reteniéndolo en él. Continuamos con Pestalozzi, quien dio importancia al desarrollo del niño, puso en práctica la organización de experiencias y actividades por medio del juego, valoró las actividades espontáneas del niño e hizo énfasis en la ejercitación de las actividades manuales. Para su enseñanza, tomó en cuenta la intuición intelectual, tomando los aspectos que conforman su educación elemental, que son: número 1, para la enseñanza de los números, relaciones métricas y numéricas. Para este punto, la utilización de tablillas con letras, las cuales acumulaba de uno en uno para que el niño conociera la relación de los números, al mismo tiempo que servía para aprender las letras. También partir de las cosas simples antes de avanzar a las más complicadas. Punto número 2, para la enseñanza de la forma: observar, medir, dibujar y escribir. Nos dice que enriquecer la memoria de los niños con explicaciones sencillas de objetos y materiales, enseñar a describir y a darse cuenta de sus percepciones, enseñar al niño por medio del dibujo a medir todos los objetos que se presentan en su vista y adquirir habilidades para reproducir. Pestalozzi pensó que por medio del dibujo se ejercitaba al niño en su escritura.
Punto número 3, para la enseñanza del lenguaje, nos dice aplicar la psicología pasando del sonido a la palabra y de la palabra a la frase. Este vendría siendo el método analítico. Y por medio del ejercicio de la lectura y escritura, afianzar los conocimientos del lenguaje. Y el punto número 4, para aspectos generales de su educación elemental. Nos dice poner en práctica el método de enseñar a unos por medio de otros debido al gran número de niños, la enseñanza de ambos sexos, que viene siendo la coeducación, la importancia de la educación creativa y productiva, la enseñanza de la moral y religión, que se debe de iniciar en la familia, considerar que las relaciones afectivas entre madre e hijo condicionan a este paulatinamente a desarrollar sentimientos de bondad y amor, educación social, la cual debe iniciarse en la familia y continuarse en la escuela, y por último, la práctica de la escuela-trabajo, combinado la escuela de la lectura, escritura, cálculo, dibujo, moral y religión con las actividades agrícolas. Pestalozzi nos da 3 principios pedagógicos. El primero es la naturalidad, y de este principio se deriva la necesidad de libertad en la educación del niño. Es preciso que esté libre para que pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que le rodea, lo que viene siendo el ambiente. Después tenemos la educación elemental, y debía partirse de la observación de las experiencias, intereses y actividades educativas, de no enseñar nada que los niños no pudiesen ver, y consideró que la finalidad principal de la enseñanza no consistía en hacer que el niño adquiriera conocimientos y aptitudes, sino en desarrollar las fuerzas de su inteligencia, dividiendo aquella en forma gradual de acuerdo a su evolución, y donde se tomara en cuenta al individuo como una unidad de inteligencia, sentimiento y moralidad. Y el tercer principio pedagógico de Pestalozzi es la educación física. Incluyó también la educación física como medio de fortaleza y resistencia corporal, cerrando así el ciclo de una educación integral que va desde lo más espiritual a lo puramente corporal. Seguimos con Herbart. Para él, la pedagogía debía enfatizar la conexión del niño con la sociedad, promoviendo su desarrollo con una finalidad útil con el resto de seres humanos. Es decir, el desarrollo intelectual y moral del niño debía hacerse de tal forma que lo transformara con el paso del tiempo en un adulto que se siente pleno y útil, un ciudadano productivo para el conjunto de la sociedad. Según Herbart, cada niño había nacido con un potencial único. Sin embargo, este potencial no sería debidamente aprovechado si el niño no tenía oportunidad de recibir una educación formal y reglada, es decir, la escuela, y que ésta estuviera bien organizada. El método educativo propuesto por Herbart nos dice que la educación moral e intelectual van de la mano. La naturaleza de la mente es algo unitario. Para instruir la moral es necesario construir por medio de aprendizajes y fomento de la investigación, la curiosidad y la viveza en cómo se dan las clases, la motivación y las ganas de enseñar eran algo extremadamente necesario en toda la lección. Ahora continuamos con María Montessori. Como muchos sabemos, María Montessori ha traído la atención de varios docentes de todo el mundo. El procedimiento Montessori pone en énfasis en permitir que los estudiantes exploren su propio método de aprendizaje con el fin de que logren comprender los conceptos de manera mucho más efectiva. Esto, por su parte, hace que los niños estén más apasionados y motivados con el aprendizaje. María Montessori, como todos sabemos, hizo muchas contribuciones al sistema educativo y cambió la manera en que varios educadores persiguen la educación de las mentes jóvenes. Entre sus contribuciones, ciertas notables incluyen la promoción de aulas abiertas, el fomento del aprendizaje personalizado para cada estudiante y la introducción de materiales didácticos manipulables que dejan a los alumnos participar en un enfoque práctico al aprender un nuevo término. María Montessori dejó su huella en la educación cuando introdujo en la sociedad una manera de aprendizaje centrada en el niño.
El método Montessori fue fundado por una educadora, renovadora y primera doctora italiana llamada María, en Roma, donde abrió su casa escuela llamada Casa dei Bambini. En esta escuela inscribió a niños de 3 a 7 años en sus clases, donde practicó esmeradamente sus métodos de enseñanza y los modeló según las pretensiones particulares de sus alumnos. Ella creía que los niños estarían más interesados en estudiar nuevos conceptos si se les dejaba explorar sus propios intereses dentro de los límites disciplinados. Próximamente los niños Montessori desarrollaron la aptitud de concentrarse y conocer novedosas ideas con el uso de puzzles y otras actividades. María Montessori se transformó en el centro de atención, pues revolucionó la forma en que se enseña a los niños a una edad temprana a transformarse en futuros líderes. María Montessori fue una mujer dedicada que pretendía cambiar el sistema educativo. Dio la bienvenida a pequeños del centro de Roma a su clase y al llevar a cabo sus tácticas de enseñanza, les mostró al mundo entero que esta forma de educar es la más eficaz para crear a pequeños exitosos. Aquí hay ciertas ideas que introdujo en el mundo de la educación. Primero tenemos las salas adaptadas a los pequeños. María Montessori inició el concepto de tener un ambiente amigable para los niños en su salón de clases. Ya sea los muebles o cubiertos, todo se encontraba adaptado a los pequeños. En segundo lugar, tenemos las aulas abiertas y ella también introdujo la iniciativa de las salas abiertas donde los niños pueden moverse libremente, pueden entrar a distintos materiales educativos y lúdicos. Las aulas abiertas promueven las habilidades sociales en los pequeños y también los alientan a escuchar las instrucciones y a ayudar entre ellos y con el maestro en consecuencia. Como tercer aporte, tenemos el material didáctico preciso, el cual María Montessori inició con esta idea para introducir un nuevo término al niño mediante el cual él podía utilizar el material concreto. Así el niño tiene una experiencia práctica de lo que se le está enseñando. La cabeza del niño entonces guarda la iniciativa y forma una abstracción. Después tenemos las normas programadas, las cuales son un procedimiento para instruir un concepto a las psiques jóvenes, siguiendo una secuencia de pasos y usando de diversas ocupaciones. Las actividades están diseñadas para poner a prueba los conceptos de los niños y corregir sus errores. También tenemos los juguetes educativos, los cuales ha usado María Montessori en sus salas para promover la imaginación y el crecimiento de los niños. Los juguetes normalmente están hechos de materiales naturales como madera e inclusive roca, y es probable que desafíen las capacidades del niño. También están los materiales didácticos manipulativos, los cuales Montessori los utilizó como juguetes, a excepción de si estarían diseñados para involucrar al niño en la creatividad y enseñarle capacidades motoras, combinación, clasificación y resolución de problemas. De igual manera, si nos llegamos a preguntar por qué es tan importante el método de María Montessori, tenemos que retomar el tema de que este método propicia en los alumnos la independencia, desarrolla habilidades para solucionar problemas, la colaboración con otras personas enriquece su propio aprendizaje y bueno, en este momento se ha arraigado en el mundo entero este método, como muchos sabemos, y ha llevado a los pequeños a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Los estudiantes Montessori tienen la posibilidad de meditar críticamente, accionar con audacia y trabajar en grupo. También son practicantes mucho más seguros y más autodirigidos. Montessori ha sido pionera en la implementación de sus métodos de enseñanza por la parte de los educadores para hacer aulas que sean un refugio seguro para los pequeños, donde puedan seguir aprendiendo, prosperando y disfrutando de las oportunidades a su ritmo individual. Continuamos con John Dewey, quien escribió tratados sobre arte, lógica, ética y democracia, en donde su postura se basaba en que solo se podía alcanzar la plena democracia a través de la educación y la sociedad civil. Dewey criticaba con fuerza y no estaba conforme con el sistema educativo predominante en los Estados Unidos de ese momento. Para él, el sistema educativo americano no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la vida en una sociedad democrática.
Ante esto, Dewey desarrolló el método del problema, el cual se basa en la educación de la destreza individual, de la iniciativa y del espíritu para la adquisición de conocimientos científicos. Este método consiste en un secuenciado mediante el cual se plantea el aprendizaje como una actividad de investigación. En la primera fase viene siendo la experiencia actual y real del niño en el ámbito familiar. La segunda fase, el problema o dificultad, que viene siendo el obstáculo sobre la experiencia para trabajar. La tercera fase son las soluciones. La cuarta, hipótesis de solución. Y la quinta fase, comprobación de la hipótesis de solución. Según Dewey, su método educativo se basa mucho en el método científico, es decir, que necesita experimentación para comprobarlo. Y él buscaba que la escuela representara la vida real para el niño tal y cual la vive en su propia casa. También buscaba que el maestro no fuera a imponer ideas a los alumnos, al contrario, que fuera un guía y facilitador para intentar sacar lo mejor de los alumnos. Y por último, se esperaba que el alumno fuera una persona activa, que se fuera a enriquecer por sus propias experiencias y que estuviera dispuesto a aprender. Continuamos con Vygotsky, quien definió el desarrollo como un proceso dialéctico complejo, enraizado en los vínculos existentes entre la historia individual y la historia social, caracterizado por la irregularidad y la actividad. Considera que el desarrollo psíquico es acelerado en los primeros años, longitudinal y ascendente, con cambios cuantitativos y cualitativos que marcan las etapas, combinados con cambios bruscos o crisis. Para Vygotsky, el desarrollo se divide en 4 fases. La primera es maduración fisiológica del niño. La segunda son las particularidades evolutivas de cada organismo. La tercera, el medio circundante. Y la cuarta, el dinamismo de la actividad del niño. Según Vygotsky, los objetos de la cultura como expresión de la sociedad son fuente de desarrollo, que el niño construye por sí mismo su pensamiento con la presencia o guía de otros y que cada acto del conocimiento está ligado a lo efectivo. Continuamos con Jean Piaget, quien hizo la teoría del desarrollo cognitivo. En esta teoría, Piaget afirma que los niños aprenden y desarrollan su conocimiento en 4 etapas claramente definidas. Es una visión específica sobre cómo estos obtienen saberes del mundo que les rodea y también ofrece una imagen clara respecto al desarrollo de la inteligencia humana. Las 4 etapas que Piaget definió son estas 4. La primera, viene siendo la etapa sensoriomotriz, la cual se da desde el nacimiento, hasta los 2 años de vida del niño. En esta etapa, el bebé, desde que comienza a moverse por sus medios, explora el mundo que lo rodea a través de sus sensaciones corporales. Por lo tanto, toca y agarra objetos y los chupa al llevárselos a la boca. Toda la experiencia de los niños sucede a través de sus reflejos, sus sentidos y mediante la respuesta motora. También el niño está muy atento a lo que ve y a lo que escucha. Asimismo, se relacionan con la idea de permanencia de un objeto, en la que entienden que algo sigue existiendo incluso si no lo ve, es decir, que tiene existencia propia. La segunda etapa es la preoperatoria, que va desde los 2 a los 7 años, y en esta fase el niño desarrolla plenamente el lenguaje, que es una de las características más importantes en esta etapa, aunque tienden a pensar en forma muy concreta. La tercera etapa es de las operaciones concretas, la cual va desde los 7 hasta los 11 años, y durante este tiempo los niños aprenden a pensar de forma lógica respecto a situaciones concretas. También comprenden la idea de conservación de estado. Por ejemplo, pueden percibir una cantidad de líquido en un vaso ancho y corto, es la misma cantidad que se vierte en un vaso alto y delgado. Por último, tenemos la etapa de operaciones formales, que va desde los 12 a los 15 años, y en esta etapa el joven o adolescente se involucra con la abstracción y puede comprender el planteamiento de problemas hipotéticos. Esto los lleva a razonar en torno a cuestiones morales, éticas, filosóficas o políticas. En lo que respecta al pensamiento lógico, aprenden a ir desde concepto general hacia información específica.
Por último tenemos a Paulo Freire, quien en sus pensamientos nos decía que el principio básico que él tenía era el de que la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Su objetivo era, incluso antes de iniciar el proceso de alfabetización, llevar al educando o educanda a asumirse como sujeto de aprendizaje capaz y responsable, así como también sobrepasar la comprensión mágica de la realidad y desmitificar la cultura letrada. Se ocupó de los hombres y mujeres no letrados, de aquellos que no podían construirse un mundo de signos escritos y abrirse otros mundos, entre ellos el mundo del conocimiento sistematizado y el mundo de la conciencia crítica. Según su perspectiva, el conocimiento no se transmite, se está construyendo. El acto educativo no consiste en una transmisión de conocimientos, sino el goce de la construcción en un mundo común. Paulo Freire nos dejó 3 importantes aportes a la educación. La primera es la educación problematizadora, la cual nos da lugar a la comunicación de ida y vuelta entre el educador y el educando y se apunta a la liberación y la independencia. El segundo aporte es el método de la alfabetización y esta metodología surge de la práctica social para volver después de la reflexión sobre la misma práctica y transformarla. De esta manera, la metodología está determinada por el contexto de lucha en que se ubica y la práctica educativa, el marco de referencia, está definido por lo histórico y no puede ser dirigido ni universal, sino que tiene que ser construido por los hombres en su calidad de sujetos cognoscentes capaces de transformar su realidad. El último aporte fue la denominación de la educación bancaria, y Freire lo denominó a la manera de entender la educación como relación vertical, o sea, en la que uno, que viene siendo el docente, otorga y otros, que son los alumnos, reciben conocimiento. Existe, por tanto, en este modelo pedagógico una separación tajante entre los roles de educador y educando. La educación bancaria se concibe como narración de unos contenidos fijos o como transmisión de una realidad que no requiere reelaboración y que se presenta como la única posible, lo que ahora conocemos comúnmente como educación tradicional. Como conclusión a este tema, después de haber abordado a los diferentes postulantes de la historia de la pedagogía, tenemos que pues nos llevamos de reflexión que como futuros docentes necesitamos aprender de estas teorías, ver lo que nos sirve y lo que no, pues mejorarlo para ser competitivos, para integrar nuestros procesos de diagnóstico y exploración en las instituciones, para identificar características fundamentales, tanto personales como familiares y del contexto de nuestros futuros alumnos, y también reconocer la importancia de que los docentes deben tener habilidades didácticas para descubrir en cada persona todas las posibilidades por explorar, estilos, estructuras, aprendizajes, y con esto vamos a mejorar la calidad de nuestro proceso de enseñanza y de aprendizaje.